Bienvenidos a su espacio Diálogos de Saberes y Sabores, un espacio creado por Pirotecnia Cultural. Le quiero contar un poco acerca de qué pasó y cómo sucedió este espacio. Estamos viviendo la gestión cultural, sobre todo en Bogotá, una crisis, y no solo por la pandemia, sino que ella la ha agudizado. Espacios culturales como el café, la librería, donde asiduamente asistían tantas personas en búsqueda de asilo espiritual, riqueza, del pensar, diálogo con otras personas, han sido cerrados intempestivamente y han causado en muchas de estas personas una gran pérdida. Estos espacios queremos recuperarlos a través de estos diálogos y de generar unos programas donde hablemos de temas pertinentes con expertos o gente que nos quiera compartir sus saberes de una manera horizontal. El saber de la calle, queremos ir, investigar, indagar, hacer buena etnografía, capturar el saber que está en la calle, y para esto pues hemos contado con la ayuda de muchos amigos que se han ido sumando al proyecto. El primero de ellos y quien disparó esta idea en principio es Edwin, y se los quiero presentar. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola Edwin, ¿cómo vas? ¿Qué andas haciendo? Bien. Cuéntanos. Pues acá estoy cocinándoles unas sorpresitas. Tenemos ahí unos detallitos especiales, entonces pues les estaremos contando durante la sesión y el encuentro de qué se trata. Entonces ahí estamos ahí con esos fogones bien encendiditos para que estén desde sus casas y también aquí quienes nos acompañan conectados con esos sabores y saberes de nuestra tierra. Queremos contarles a través de estos espacios que hemos generado para ustedes más o menos cómo van a funcionar. Primeramente va a estrenarse este primer capítulo dedicado a la novena de Aguinaldos, donde vamos a abordar las temáticas en 4 momentos principales. El primer momento de ellos, la maestra Bárbara de Martis, directora de la Escola Cantorum de la Catedral de Bogotá, nos ayudará a entender un poco más el tema de los villancicos y su relación con la música colombiana. En un segundo momento, en el segundo momento, pues este pecho entrará y les compartirá un poquito como las experiencias de las Navidades en distintas regiones del país, un poco como haciendo un recorrido sobre otros territorios en los que pues he tenido la oportunidad de compartir esta vivencia, y también de personas que me han querido compartir su propia experiencia en cuanto a la novena y la Navidad. Entonces, para que tengamos ahí, y junto con eso pues ahí vamos a tener como la oportunidad de compartir a nivel ya más gustativo cómo es que se viven estas novenas en estos territorios. tenemos una especial receta que las traemos de sorpresa en medio de este plato navideño que hoy nos está preparando, con unos platos que vienen de parte del sur, de Nariño, como lo es el hervido nariñense, de los cuales pues contamos con los ingredientes gracias a la colaboración de tantos amigos que se han sumado a esta causa y nos han brindado la posibilidad de hacer llegar estos ingredientes acá. También tenemos una sorpresa desde Palenque de San Basilio, que es unos dulces bolitas de maní que prepara Monchita y que van a saborear las personas que están aquí con un privilegio enorme, ya que esta tradición ella misma nos dijo que está en peligro, porque si ella desaparece esta receta. Así que es una de las sorpresas que les tenemos. Otro de los invitados especiales es el profesor Ramiro Delgado del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia, que nos comparte una vocación de la Navidad en su casa, con un gran testimonio que es la verdad un tesoro para nuestro programa y nuestro primer capítulo. De ahí vamos a compartir lo que es realmente la tradición y su fuente, como Fray de Jesús Larrea, un franciscano, sacerdote, escribe esta novena alrededor del siglo XVIII, y esta novena ha trascendido durante todos estos siglos hasta hoy, con modificaciones, con reformulaciones, como vemos en muchos lugares. Para rematar esta jornada navideña, hemos recopilado a través de una cartografía y etnografía de los sabores de la Navidad colombiana unos testimonios que atraviesan los diferentes rincones del país y que ustedes tendrán la oportunidad de escuchar en este programa. Así que los invito a degustar y a saborear la Navidad colombiana.
Hola, soy Bárbara de Martis, la directora de la Schola Cantorum de la Catedral. Quiero agradecer en primer lugar a Juan Carlos Ramos por su invitación a participar en este evento. Creo que para poder empezar e ir abordando poco a poco el tema que tengo, vamos a empezar por saber qué es la Schola Cantorum de la Catedral de Bogotá. La Schola Cantorum es una escuela, schola quiere decir escuela en latín, es una escuela de formación musical, vocal, coral y litúrgica para niños, para niñas, para adolescentes de la ciudad de Bogotá, que desde hace más de 9 años acoge niños de diferentes edades en diferentes procesos. Tenemos el presemillero con los puros chiquiticos, es lo que se llama una iniciación musical. Luego tenemos el semillero, que se llama también un precoro o una iniciación coral. Y luego se conoce como Schola Cantorum también al coro juvenil, coro que tiene una trayectoria grande, que ha abordado una gran cantidad de repertorios y que empieza a hacerse, digamos, un espacio dentro de la vida cultural de la ciudad. ¿Qué hace la Schola Cantorum de la Catedral? La Schola Cantorum de la Catedral tiene 2 alas sobre las cuales vuela, sobre las cuales se despliega. Por un lado está su vocación litúrgica, su función litúrgica dentro de la vida litúrgica de la catedral y de la arquidiócesis. Eso quiere decir que la escuela está enraizada en la vida litúrgica, que participa de la vida litúrgica en la arquidiócesis y por lo tanto gran parte de su repertorio, gran parte de lo que cantamos tiene que ver con el servicio en el cual estamos participando. Debemos buscar música, himnos apropiados, adecuados para los diferentes tiempos litúrgicos a lo largo del año, de ese año que se llama litúrgico. El año litúrgico es un año que no empieza como el año civil, el 1 de enero, sino que empieza en el primer domingo de Adviento. Y este año nos va llevando por los diferentes misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo y a lo largo del año, al estar celebrando, viviendo esos diferentes momentos, obviamente el repertorio cambia y se ajusta. Entonces mi tarea es estar buscando constantemente repertorio apropiado, repertorio adecuado, que debe cambiar de acuerdo con el tiempo litúrgico, porque hay tiempos de fiesta y hay tiempos de penitencia, hay tiempos sencillos como el que se llama el tiempo ordinario, y al mismo tiempo hay que cambiarlo de acuerdo con su función dentro del mismo rito, ¿cierto? No es lo mismo un canto de entrada que un Señor ten piedad, no es lo mismo el canto de la comunión que el himno a la Virgen a la salida, no es lo mismo lo que cantamos en una cierta festividad que lo que hacemos en una misa en el tiempo ordinario. Eso es parte de mi trabajo. Luego está la otra ala. La otra ala es la función o la vocación de evangelización que tiene la Schola Cantorum, que es lo que hacemos a lo largo de los conciertos que preparamos durante el año. Lo que hace la Schola Cantorum durante el año es llevar, no en un año como este extraño y difícil, pero es llevar a los diferentes rincones de la ciudad música sacra, quiere decir música sagrada, música con textos sacros de diferentes épocas, de diferentes estilos, de diferentes compositores, hacer difusión, pero también hacer evangelización a través de la música, es decir, poder conectar esa música que hacemos nosotros con su sentido íntimo dentro de la vida espiritual y dentro del crecimiento espiritual nuestro y también del público que nos escucha. En esta música, en esta función, digamos, de evangelización, la de los conciertos, tenemos música desde Edad Media, canto gregoriano, hasta compositores vivos, inclusive algunos que han escrito obras justamente para nuestra agrupación. Y dentro de todos estos conciertos, dentro de todos estos espacios, hay un espacio muy especial, que son los conciertos de Navidad. Los conciertos de Navidad siempre tienen una alegría especial, siempre desentrañamos este repertorio con un espíritu especial. Es un tiempo de alegría, sin duda, es un tiempo de agradecimiento, es un tiempo de bendición. Y lo que hacemos, estaba pensando, es como se dice que debe hacer una novia, que debe hacer una novia para tener éxito en su matrimonio, que es tener algo viejo, algo nuevo y algo prestado. Eso es lo que hacemos nosotros con el repertorio de Navidad. Sacamos del baúl el repertorio que ya conocemos, el repertorio que hemos cantado muchas veces,
pero siempre hay que proponer cosas nuevas, nuevo repertorio, cosas que nunca hayamos hecho. Y dentro de esto, lo nuevo, lo viejo, lo prestado, una de las cosas que hacemos es abordar ese repertorio, digamos mal llamado, pero llamado así clásico, quiere decir el repertorio de los grandes compositores de la historia de la música, por ejemplo, Ceremony of Carols, que es una obra brillante del compositor británico Benjamin Britten, o un pequeño oratorio de Navidad barroco francés de Charpentier que hicimos hace un par de años, algunos himnos sacros alemanes, por ejemplo, me acuerdo también de un himno que se llama, o un motete que se llama Angelus et Pastores, del compositor renacimiento barroco italiano Claudio Monteverdi. Entonces a ese repertorio se le suman dos franjas más de repertorio que estamos buscando permanentemente, o que estoy buscando yo permanentemente añadir al repertorio que la escuela ya conoce, que son por un lado los villancicos tradicionales del mundo, ¿cierto? Noche de Paz o Adeste Fideles. Muchos de esos villancicos que nosotros consideramos, por ejemplo, que son norteamericanos y que en realidad son franceses, muchos de ellos, algunos ingleses, otros franceses. Luego, repertorio tradicional también latinoamericano y, por supuesto, repertorio colombiano. ¿Cómo es ese repertorio colombiano de Navidad? Resulta que para dolor de patria, mucho de lo que nosotros consideramos repertorio colombiano de Navidad no es colombiano, sino español, ¿cierto? Es el caso de La Nanita Nana, es el perfecto ejemplo. Ese villancico colombiano, no, ese villancico no es colombiano, es un villancico español. Los zagales y zagalas, de hecho es una palabra que nosotros ni siquiera utilizamos, ¿cierto? Que son como los pastores y pastoras. Pero sí tenemos en cambio una cierta cantidad de villancicos que son colombianos, aquellos que surgen de la tradición popular, que utilizan los ritmos nuestros, ¿cierto? Currulados, bambucos, guabinas, y que muchas veces son mucho menos conocidos que esos que consideramos que son los villancicos colombianos. Les voy a poner varios ejemplos. Pasito a pasito vamos cantando, porque el niño lindo ya va llegando. Muy probablemente muchos de ustedes nunca habían oído ese villancico. O este, que a punta de ser escuchado en todos los movimientos corales que hay hoy en día en el país, ha cogido un poquito más de fama. Yo voy a llevarle al niño 2 zapaticos azules. Esto es una guabina. Estos 2 villancicos nos sirven para ilustrar cuáles son las características de esos villancicos colombianos, ¿cierto? No es exclusivo nuestro, pero sí está presente en los que son verdaderos villancicos. No quiero adentrarme en toda una discusión académica sobre qué villancico quería decir el canto de las villas o de los villanos, refiriéndose no a los malos de la película, sino a las personas que habitaban en las ciudades o en los campos, que esos villancicos originales no tenían textos de Navidad ni sacros y que inclusive eran prohibidos dentro de cualquier celebración que pudiera tener sabor a sacro, porque muchos eran con textos picantes, descaradamente picantes, y que poco a poco, al ir adquiriendo textos, o utilizando más bien textos de Navidad, fueron empezando a darle ese nombre villancico a los cantos que se hacen en Navidad. Originalmente no era así. Pero lejos de empezar a abordar esa discusión, que es una discusión un poco académica, lo cierto es que nosotros en Colombia tenemos unos villancicos, que son unos cantos de Navidad. Y aquí también los vamos a dividir en 2. Por un lado están los villancicos que son verdaderamente cantos al niño Jesús en el pesebre. Podemos girar, por ejemplo, a ver ese niño Jesús, que creo que todavía no ha nacido en este pesebre, ¿no? Sí, ya está ahí, para que no se perdiera. Tenemos este tipo de villancicos en el que nosotros vamos al pesebre a ofrecerle al niño, ese niño pobre, ese niño que está envuelto en pañales, lo que el niño no tiene. Un villancico como eso es este. Pasito a pasito vamos cantando, porque el niño lindo ya va llegando, pasito, etcétera. Luego dice, a llevarle al niño Dios florecitas de colores,
un puñado de estrellitas, ¿cierto? Estamos llevándolo hasta lo absurdo. O, por ejemplo, yo voy a llevarle al niño 2 zapaticos azules. Yo le llevo camisitas llenas de franjas y tules. Yo le llevo mi canción para dormirle en la cuna. Y si él quiere, yo le traigo un pedacito de luna. En que vamos de lo concreto, de lo que el niño puede necesitar, como son los zapaticos azules o las camisitas, hasta mi canto y luego hasta el pedacito de luna, ¿cierto? Como al puñado de estrellitas. Eso que quisiéramos poderle dar porque es nuestro Señor. Gran parte de nuestros villancicos, y no solamente colombianos, villancicos españoles, villancicos chilenos, por ejemplo, Señora Doña María, que es tan conocido, ¿cierto? Señora Doña María, bla, 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 que dice: y a su niñito le traigo un parcito de conejos. Y partamos del principio que el niño necesitaba un parcito de conejos. En esos villancicos están presentes el que somos nosotros los que vamos donde el niño a llevarle todo lo que tenemos, a ofrecerle cosas materiales, leche, huevos, manteca, mantecada, mucha comida, o nuestro corazón, nuestras manos, las estrellas, la luna. Eso es lo que es. Qué diferente, ¿cierto? Qué distinto esta Navidad en la que el niño Jesús nos espera para que le llevemos lo que tenemos, a la Navidad que se ha vuelto en que esperamos, como dice la novena de Navidad, en mullidos hoteles, tal vez es lo que dice, ¿cierto? En nuestras mullidas salas, a que nos llenen de regalos, la mayoría de esos bastante inútiles. Esto valga un poquito la publicidad de cómo se ha descarriado, ¿cierto? Pervertido, en el sentido que ha tomado por la vía equivocada el sentido real de la Navidad. Entonces, hacen parte de este grupo los villancicos en los que nosotros vamos donde un niño Jesús que ha nacido en el pesebre, y somos de alguna manera los pastores que nos acercamos, ¿cierto? Que vamos, hemos sido guiados por la estrella o hemos sido invitados por los ángeles y llegamos al pesebre con lo que tenemos. Pero luego hay otro grupo de villancicos en el que vale la pena también detenerse un poco, que son aquellos villancicos que no son villancicos. Muchos de ellos toman textos del romancero español, en donde hay una gran cantidad de escenas en que la Virgen y el niño, al que generalmente no se le da nombre, sino se habla de él como el niño, están interactuando en escenas, digamos, de la vida diaria, de la vida común, pero que en realidad no tienen nada que ver con el nacimiento del niño Jesús en Belén. Un ejemplo de estos es esta guabina, que se llama Caminito de Belén. Si ustedes ven en un programa de concierto, Caminito de Belén dice, o sea, tiene que ver con la Navidad, ¿cierto? Pero dice: la Virgen va caminando, caminito de Belén. Ya es raro, ¿cierto? Porque nosotros creemos que la Virgen no va caminando a Belén, está embarazada, en sus últimas semanas de embarazo se dice que va en un borrico. Como el camino es tan largo, al niño le ha dado sed. Y si al niño le ha dado sed, partimos del principio que el niño no es un niño que la Virgen va embarazada llevando, pero tampoco es un niño chiquito que está en los brazos, porque le ha dado sed. Y además la Virgen le dice: no pidas mi bien, no pidas agüita para beber, que el arroyo baja turbio y turbia la ha de traer. Entonces es una escena de la vida diaria en que el niño tiene sed, le dice: yo quiero tomar del arroyo, la Virgen le dice: no, esa agua está sucia. Pero luego viene una segunda estrofa que es aún más extraña, que dice, miércoles, ¿me acuerdas cómo es la segunda estrofa? Baja del monte y no tardes, baja del monte Miguel. Aquí sí ya no sabemos de qué se trata, ¿cierto? ¿Quién es Miguel? No tenemos ni idea, ¿cierto? Antes que la noche venga a recoger romero y miel. Eso es del romancero español, es muy típico. Y luego hay otra que tal vez los puede sorprender un poquito más. Ve lo que bonito lo vienen bajando
crecimos con ese villancico, ese sí que lo consideramos tradicional. Con ramos de flores lo van adorando. Así lo hemos oído. La canción original dice, con ramos de flores lo van adornando. Este es un canto del Pacífico, es un canto chocuano, pero no es un villancico, en el sentido de que no es un canto de Navidad. El Velo qué bonito es un canto de procesión de los niños muertos. Cuando se bajaba el ataúd, el pequeño ataúd blanco, las personas en procesión lo iban colmando de flores, por eso lo iban adornando. Poco a poco fuimos cambiando ese adornando por adorando, porque es el niño, porque tiene una copla, que también es del romancero español, que dice: Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Y asumimos que el niño es el niño Jesús, porque Santana pues debe ser su abuela, que Santa Ana. Pero el niño está llorando por una manzana que se le ha perdido. Entonces no es el niño Jesús del pesebre, sino es un niño a la que la abuela le debió dar una manzana y la manzana se le perdió. Y en el segundo verso dice: yo le daré una, yo le daré dos manzanas. Una para el niño y otra para vos. Vuelva y juega. ¿Quién es vos? No sabemos si es la señora Santana, ¿cierto? Entonces son esos villancicos que se han vuelto tradicionales, que nos acompañan en nuestros conciertos, pero también en las novenas de Navidad, que en realidad su origen, el texto sobre todo, tiene mucho que ver con el romancero español y tiene mucho más que ver con escenas de la vida diaria, de un niño que ya no es el niño del pesebre, que están llenos de comida también. Los voy a dejar en compañía de la Schola Cantorum de la Catedral en tiempos de pandemia. Este coro lleva ensayando 9 meses de manera virtual en una situación un poco árida que nos ha hecho crecer en muchos aspectos, ¿cierto? No solo la resiliencia famosa, sino también en aspectos musicales y vocales. Y como un gran regalo nos hemos podido empezar a reunir a ensayar con todo tipo de cuidados que ustedes podrán ver en el video. Están cantando un currulao. Un currulao es como el bambuco del Pacífico, ¿cierto? Comparte con el bambuco del centro del país una cantidad de elementos, pero el acompañamiento rítmico, el acompañamiento instrumental y el tipo de texto varía mucho. En este currulao, los niños dicen en un determinado momento: señores, vengo del cielo. Señores, vengo del cielo. Señores, vengo del cielo. María, ¿cómo quedó? María quedó muy buena y saludos les mando. ¿Cierto? Es, por decirlo menos, un buen misterio. Los invito a terminar esta ponencia oyendo repiquen bien ese bombo en el que se mezcla un poco todo esto que hemos dicho, estos cantos de Navidad que tienen a la Virgen en situaciones un poco particulares y que siempre tienen como uno de los elementos conductores la comida. Sigan disfrutando. Repiquen bien ese bombo, repiquen bien ese bombo, repiquen bien ese bombo para yo poder cantar, repiquen bien ese bombo para yo poder cantar, la víspera de Año Nuevo que lo vamos a celebrar.
pareció la charla de Bárbara, el estreno mundial de este currulado de la escuela? Me merece un aplauso. Es un esfuerzo de estos muchachos que, como los vieron, no es fácil, pero va a haber otro muchacho que va a hacer un esfuerzo aún mayor y se llama Edwin, que se los acaba de presentar, y él nos va a hablar acerca de las vivencias de la Navidad, de la cartografía y etnografía de los sabores de la Navidad colombiana. Con ustedes, Edwin Moreno. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, pues ya me ha presentado. Yo soy Edwin y pues acá les voy a compartir un poquito la experiencia que yo he tenido con la novena y la Navidad en distintas regiones del país, y también un poco lo que algunos han tenido como algunos me han brindado a partir de este conocimiento de la novena y de la Navidad. Entonces pues por eso justamente decidimos como denominar a esta charla, como que siento más es como un diálogo, como del buñuelo al desamargado, cartografía y etnografía de la Navidad colombiana. Entonces quiero como, más que como una ponencia, simplemente como sentarnos y compartirla como un diálogo, ¿listo? Entonces pues para eso vamos inicialmente con algo que me pareció muy fundamental en las distintas regiones en las que tuve la oportunidad de estar, y es el pesebre. Entonces, a partir de eso quería preguntarles a ustedes, déjale un segundito, ¿qué ven ahí? ¿Se alcanzan a ver empezando por ahí? Sí. Una huerta detrás. Una huerta por acá me dicen, sí. Animales, una granja. Como un pesebre en la ventana, ¿no? Un pesebre lleno de figuritas como modernas, como de una mezcla de figuras dentro del pesebre. Exactamente. Unicornio. Bueno, unicornio, total. Un pequeño pony además. Sí. ¿Qué más que ven por ahí? Pues de alguna manera también hay una desproporción entre las figuras, pero digamos que es como, al final, como que todo es vida. Bueno, pues ustedes leyeron a varios punticos chéveres. Pues sí, hay una huertica, y definitivamente ese es un pesebre. Es un pesebre que está situado en, sin empezar, Chapacual, al sur de Nariño. Chapacual es una vereda de un municipio que se llama Yacuanquero y queda como a hora y media de Pasto. Entonces pues ese pesebre pertenece a esa región en particular, y si quieres darle. Y ahí, como ustedes dijeron, había un pequeño pony. había también uno que otro perrito, figuras modernas, pero también están lo que podemos decir como el nacimiento. Entonces en el pesebre lo importante, y que vi mucho como en esta región, y tanto en esta como en las siguientes, es que siempre está llamado el nacimiento José, María, el buey, la mula, pero también en este lugar, en este como espacio de las casas, siempre es muy importante también traer a la memoria como el muñequito del niño pequeñito, el pequeño pony de mi hermanita que jugaba con él cuando era chiquita, o también en mi caso, en mi casa, un pollo que mi mamá tiene y que ella lo pone y está roto como un hijo de madre, pero al mismo tiempo ella lo quiere mucho, y ese pollito tiene más de 40 años y ya cada año lo pone en su pesebre. Entonces lo bonito es que dentro del pesebre no solo está llamado como el tradicional nacimiento, sino que también están ahí invitados como muchas figuras, animales, carritos, figuras de acción, todo lo que implique como esa conexión con el hogar, con la familia. Entonces es un espacio que a partir de ahí me di cuenta como que incluso más que el árbol, a pesar de que el árbol estaba muy presente, el pesebre está mucho más latente, no solo en Nariño, sino en las otras regiones a las que tuve la oportunidad de ir, y de las que también otros me hablaron. Entonces sí es como que el pesebre está ahí muy, muy latente también con el árbol, pero
pero sobre todo el pesebre en ese nacimiento. Entonces pues a partir de eso también junto con el pesebre nariñense pues ahí tuve la oportunidad de pegarme el viajecito al norte de Boyacá, a una provincia que se llama Gutiérrez, a un municipio que se llama Guacamayas. Ahí también tuvimos un acercamiento a ese pesebre y con ese acercamiento ahí pues pude constatar esas figuritas llamadas a ser parte de ese nacimiento. Entonces al pequeño pony a que estuviera ahí metidito y junto con él también a que estuvieran presentes todas las generaciones. Entonces pues hay algo muy importante en este, como dentro de la construcción del pesebre y que como que lo vi muy latente y fue que es un llamado para distintas generaciones. Entonces en Guacamaya sobre todo no solo era como venga el adulto, los niños chao, sino que los mismos niños de la comunidad participaban en el momento de vestir el pesebre de la iglesia. Entonces era bonito porque todos los niños los invitaban de distintas casas como vengan para acá y construimos el pesebre en las mañanas y adultos incluso que trabajan en el campo, trabajan la tierra, así como también nos dijeron que había una huertica ahí detrás, ellos les sacan tiempo a su cotidianidad, les sacan tiempo o le quitan como tiempito a la siembra literal y del maíz para poner las cositas en el pesebre de la iglesia. Entonces ahí todos están llamados a participar y a construir ese pesebre juntos. Eso fue pues en Guacamayas, en la iglesia principal, en Canaletal, en el sur de Bolívar, caliente de madre, eso sí, pero la misma dinámica y de hecho ahí pues es bonito porque los niños pues casi que algunos traían como cositas de sus casas para sumarlas a la iglesia y al pesebre de la comunidad, porque es un municipio mucho más pequeñito. Entonces pues ahí como que hay más cercanía y pues ahí también vi y tuve la oportunidad como de experimentar esa unión y esa conexión entre generaciones desde el pesebre y el encuentro. ¿Otra vez? Eso. Y quería preguntarles, este niño, ¿de dónde creen que es? ¿Quién creen que es este personaje y en dónde se encuentra? Pues es el niño Jesús y también creo que es en el Chocó donde lo representan de esa manera. Por acá me dicen que en Del Chocó, Pacífico. del Pacífico. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna idea? ¿Otro? Podría ser del Pacífico de la parte de Nariño, que queda más o menos por ese lado. Por la parte de Nariño me dicen también. Bueno, pues efectivamente sí, es el niño Jesús, negrito, y él se encuentra en un lugar que se llama Quinamayo, que es al sur del Valle del Cauca. Entonces este lugar, este territorio tiene algo muy especial, y es que bueno, además de que el niño Jesús es negro, porque pues así como lo ha dicho su misma población, el niño Jesús se viste para nosotros y es de color negro. Entonces, si quieres darle eso, está la celebración y es muy interesante porque la celebración no se hace en diciembre, la celebración se hace en febrero. En febrero 25. Exactamente. Entonces es muy bonito. Me alegra que lo hayas dicho. ¿Ya lo conocías? Sí, ya tenía la oportunidad. Sí, sabía la historia de ellos. Porque igual tengo una relación con el arte. Yo soy licenciada en educación artística. Entonces, por los estudios de la universidad y todo eso, hice también algo de trabajo con música. Y sí conocía lo del curulao, lo de la fiesta de San Francisco que se celebra también. Y es muy importante allá. Y sobre todo la fiesta del Niño Jesús, que la celebran en febrero. Oye, hay que ir allá. Hay que ir. Pues imagínense justamente como tú nos compartías que allá la Navidad se celebra en febrero. Entonces se celebra 45 días después de el nacimiento, porque pues este territorio es una zona donde había hacendados esclavistas. Entonces pues los esclavos tenían que atender a sus amos.
y en esa época de la Navidad. Entonces ellos dijeron, no, pues nosotros también queremos rezarle al niño, queremos celebrar su nacimiento, lo vamos a hacer 45 días después del el nacimiento del niño Jesús, ¿listo? Para que tuviera como ese proceso de recuperación la Virgen María. Entonces después de ese tiempo, ahí se celebra durante 3 días la Navidad. Entonces la principal celebración, el fuerte, es el sábado. Entonces hacen un recorrido donde los niños acompañan al niño Jesús, se escoge una madrina y un padrino, unos soldados, todos son niños, y la comunidad acompaña a esos niños para hacerle una procesión al niño a lo largo de todo el territorio. Entonces acá en la foto vemos cómo está todo el boroló, está toda la decoración, y la gente toda junta se conectan para darle esa celebración al niño Jesús en el 25 de diciembre, el 25 de febrero. ¿Listo? Entonces, si quieres darle. Y pues ya que hablábamos justamente de los niños, esto es muy, muy importante, una imagen muy frecuente en nuestros territorios es su participación en lo que podemos denominar como las procesiones. Entonces pues ahí los niños participan mucho en todas estas regiones que les he compartido, en Canaletal, en Nariño, al sur de Bolívar, también ahorita en Quinamayo. Siempre los niños se visten como la Virgen María, como el Angelito, como José, como el buey también, y hacen a lo largo de los días de la novena un recorrido para cantarle al niño Jesús. ¿Listo? Entonces ahí pues como vemos están como los niños preparándose. Esto fue en Yacuanqué, bueno, en Chapacual. Esto es en Quinamayo, ella es la madrina que escogieron en ese año, ese es el padrino. Este es en Canaletal, al sur de Bolívar, también haciendo la interpretación de el nacimiento. Eso fue el 24 de diciembre, entonces pues eso es un detallito muy bonito, porque ahí los niños empiezan a tocar en las casas, como las posadas, y como pasó en la historia, pues en las casas lo rechazan hasta que llegan al lugar del nacimiento. Entonces esto es un cántico que comparten mucho en Guacamayas, y se hace todos los años. Incluso este año recibí la llamadita y me alegró mucho de que lo van a cantar para ese día, a pesar de pues todas las cuestiones. Entonces el canto, si quieres, dice como: "Y no le doy posada, mucho menos a José, porque tiene una mañita que ahora se la diré. José con las manos en la cabeza decía: ¿qué haremos, María soberana? Que ya se acerca la noche y no encontramos posada". María contestaba: "Que no sea aján, esposo amado, tenga paciencia por Dios, que si no nos dan posada, será voluntad de Dios". Entonces pues ahí ese canto lo repiten cada vez que van hacia las casas, tocando las puertas, como lo vemos acá, tocando las puertas de las casas, y ahí les cierran la puerta y siguen buscando. Y allá incluso la niña, la María, va montada en un caballo, como lo vimos al comienzo. En Quinamayo también hay otro tipo. No es este mismo canto, pero se hacen los mismos cantos a partir de las jugas, los currulaos y los arrullos. El arrullo que está muy presente, como lo vimos en nuestra ponencia anterior. Entonces, y desde ahí, pues junto con eso está la alborada, que es como esa celebración del 25 de diciembre, que se hace ya en la madrugada, después de que ya nació el niño. Siempre en todos los territorios está el fuego, los fuegos artificiales, la música. Entonces pues como les decía ahorita, está el arrullo, el currulao, la juga en Quinamayo, pero también en Guacamayas está al son de la carrilera, de la carranga, que se pone a las 5 de la mañana, de 4:30 a 5 en realidad se pone, y hay fuegos artificiales, y ya después se comparte en la mañana con un refresco. Entonces pues eso ya nos lleva a hablando ya de refrescos, a las preparaciones. Entonces pues estas son una fotico que tomamos en Chapacual, y pues ella está haciendo algo muy importante, que son los amasijos. Entonces el amasijo acompaña siempre, sobre todo en Nariño, a partir de trigo,
acompaña mucho la cena de Navidad y la novena. Entonces siempre está muy presente el maíz y el trigo en esos territorios, sobre todo en Nariño y en Boyacá. Entonces si quieres darle. Entonces bueno, hablando de Nariño, pues el cuy. El cuy ya hace parte sobre todo de la cena del 24, novenas no tanto. Novenas ya vamos a ver un poquito que están más presentes, otra preparación de las que ya les voy a hablar, pero el cuy sí está muy presente. Entonces sí está para el 24, el pobre hombre es el que acompaña las cenas de Navidad. Asado sobre todo, pues desmechado muchas veces en los platos ya en la cena. El camuro, con el camuro ya viajamos a Guacamayas. El camuro es, imagínense, es como, así como lo vemos un poco en la imagen, es como un híbrido entre una oveja y un cordero. ¿Listo? Entonces, él es el que normalmente se hace asado en las cenas para el en la cena del 24 o para el 25. ¿Listo? Como plato principal. Entonces el camuro está muy presente. Los arroces. Acá lo vemos ahí, uno como que casi mira la imagen y casi siente el calorcito del fogón. Este es un arroz que hicimos en Canaletal para el 24. Y allá normalmente siempre el principal es el arroz, en casi todas las casas. Arroces con pollo, con gallina, con cerdo, si la familia tiene como un poquito más como de comodidades, pero en el territorio principalmente gallina. Res es un poco complicado, entonces es siempre el pollo el que está más presente, pero cada casa le pone su aliño. Mucho las hierbas, allá porque allá se siembra mucho, entonces las hierbas aromáticas están muy presentes también, el cilantro se utiliza mucho. Las empanadas sí nos acompañan para la novena y para los refrescos. Entonces durante las novenas, tanto en Boyacá como en Nariño, están las empanadas de añejo, que son a partir de maíz fermentado, que van rellenas de garbanzo o arveja. Se les pone a veces carne de res o a veces pollo o simplemente huevo, y esas son más saladitas por el añejo del maíz fermentado, o las dulces que son pues les dicen como empanadas de trigo, y esas sí van es con el mismo relleno, pero entonces a veces les polvorean un poquito de azúcar para acompañar ahí como las novenas. Eso sí es muy típico de las novenas. Entonces del azúcar y el almíbar sí está muy presente acá. Algo que ya tenemos dentro de lo que vamos a poder degustar son las hojaldras. Entonces, las hojaldras están muy presentes a lo largo de todo el territorio, en Valle del Cauca, también en Nariño, también en Cundinamarca, pues las llaman también ya bueno, ahorita se me olvidó el nombre, pero también están muy presentes las hojuelas. No, son, tienen otro nombre, pero en Guarepuelas, pero también en Monserrate las venden mucho aquí en Bogotá. Entonces está muy presente la harina de trigo. Y los buñuelos, regresale un segundito. Los buñuelos en almíbar, que es una preparación que se hacía mucho en Guacamayas, pero que ya está muy en desuso, a pesar de que se siembra ahí papayuela. Normalmente ese era el dulce que acompañaba, y es el dulce que tenemos el día de hoy aquí presente, pero y acompaña mucho el buñuelo, pero que ya muy poco se hace, pero quería compartírselos porque allá tuvimos la oportunidad de gustar, y pues es muy rico. Entonces pues la idea para que lo hagan también. Y pues para tomar tenemos el hervido nariñense, que no solo acompaña la época de Navidad, sino que está muy presente durante todo el año, en los bautizos, en las primeras comuniones. Siempre es a base pues normalmente se hace esa base de chapil, que es un aguardiente, un trago tradicional que muchas familias hacen en sus propias casas, y lo acompañan con hierbas aromáticas, porque en Nariño se siembra mucho entonces de la chagra, de donde se sacan o donde las familias siembran distintas hierbas. Ahí cada familia pone limonaria, albahaca, le pone a veces sidrón, dependiendo de lo que la familia quiera ponerle a su hervido, y se acompaña mucho con maracuyá, con mora o con piña. Entonces pues el día de hoy espero que podamos degustar el de maracuyá, que es como el más típico. Y acá está como un masato.
que uno dice como, bueno, masato normalito, de maíz yo lo conozco, de arroz yo lo conozco, pero en guacamaya se hace un masato que es a base de envuelto. Entonces se coge el envuelto y se muele el envuelto, y a partir de esa harinita y esa masa es la que se pone a fermentar por unos días para que luego, acompañando sobre todo el 8 de diciembre, el refresco, ahí la familia lo deguste. ¿Listo? Entonces pues ahí como un poco para que veamos de que sea en febrero, sea en diciembre, sea al sur de Bolívar, sea en Nariño o en Valle del Cauca, siempre la Navidad es una forma de encontrarnos, y sobre todo el alimento es una forma también de atraer a todas las distintas generaciones, y de que como que en medio de todo este distanciamiento siempre permanezcamos juntos. Entonces es un motivo de celebración y es un motivo de unión a partir de lo que se escucha, pero también lo que se gusta, lo que se huele y lo que pues también ahí se ve. Entonces pues esa era como una forma también de traerles a ustedes como ese significado de que no hay mejor regalo que compartir en familia. Entonces pues por eso, hoy nada, feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias. Muchas Feliz gracias. Navidad. Muy bien, Edwin, yo veo acá unos platos deliciosos, cuéntanos entonces, acá vimos Entonces pues aquí, como les estaba contando, la idea era traerles un poquitico esos recorridos y esos territorios aquí a nuestro compartir, a nuestro diálogo de sabores y saberes. Entonces pues el día de hoy les traje acá el hervido nariñense, que es con maracuyá y con un hermoso aguardiente nariño que nos donaron, muy bonito, con limonaria, así como una de las hierbas de la chagra. Junto con eso, entonces pues está la hojuela que pues ya lo vimos, está en muchas regiones del país, en distintos territorios, y ahí hay un detallito al lado que Juan nos ya puede se los voy a compartir. explicar, ahorita les voy a poner un video. Es una bolita de maní de Mochita. Mochita es doña Bárbara, que estaba ya en el palenque de San Basilio y les quiso mandar este detalle. Entre las cosas que nos dijo con su marido es que nadie quiere aprender a hacer las bolitas de maní, que ni sus hijas, ni sus nietas, ni nadie, y que se iba a morir la receta con ella. Una receta que es con un maní orgánico que crece ahí, que ya les voy a mostrar el videito, y que ustedes van a tener la oportunidad de probar hoy, de comer, de tragar, como dice el padre profe Ramiro, que es lo que le gusta. No le gusta casi degustar, sino comer. Y torrejas se llaman, lo que les decía, les dicen las torrejas aquí le llaman hojuela, pero le llaman torreja allá en Monserrate, aquí en Bogotá. Y junto con eso pues está nuestro arequipe, el dulce de papayuela, que igual, como les contaba, está muy presente en el territorio, pues en Boyacá y Cundinamarca, y que a partir de eso se hacían los dulces, los buñuelos que acompañan la novena y acompañan la cena de Navidad, y la cuajada, que pues la cuajada siempre está presente como queso fresco en todo nuestro territorio colombiano. Está buenísimo el diálogo acá, lo van a ver ustedes a través de nuestro programa. Las preguntas van a ver degustando, y ahorita mientras nuestros comensales se preparan para saborear estas delicias, van a estar escuchando algunos de los testimonios que alrededor de Colombia nos han dado precisamente de lo que hablaba Giovanna, de esas heterodoxias y esas maneras tan distintas de vivir un mismo fenómeno. Así que los invitamos a ver primero a Mochita y luego estos testimonios, que los preparen para digerir estas delicias. Esta es la forma tradicional como cocinaban anteriormente. Ah, ok. En una hornilla se llama. Ok. Hornilla. Y acá Bárbara, como es experta en bolas de maní, esto es un cultivo de maní. Esto es maní, que en lengua palenquera se le dice ungubá. Ungubá es maní en lengua palenquera. Acá en su casita, Mochita tiene, como le dicen a ella cariñosamente, Mochita,
Vea, poder probar guayabita de guayaba. Guayabita. Buenos recuerdos me trae la guayaba. Este es una mata de maíz. Ok. ¿Sabe? Yuca. Yuca. Ají. Ají. Todo esto que está aquí en Maní, compa, todo esto. Ya se está muriendo para sacarlo. Con esto hacemos un té. Todo esto es Maní. Qué cosa Se tan llama- deliciosa Se llama esa. hierba limón. Sí. Y la semilla del maní Sí, la semilla de que es muy maní original acá, ¿no? Sí, véala aquí. Que la quieren que la voy a sacar. Ya se quieren próxima, ya se está secando ya para sacarlo. Este es en Maní. Eso es algo exclusivo, dice Ramiro acá del... Ah, mírala. Véala aquí. Ah, ok, listo. Este es Maní. Maní, guayaba y limón. Sí, esa yuca ya tiene yuca ya. Sí, ¿verdad? La país siempre se puede arrancar yuca y ya. ¿Y quién se da el lujo de tener una casa con todos los ingredientes detrás de la casa? Y a mí Nadie. me gusta así de tener ¿Ah? todo. Por eso le digo a usted que en Palenque no solo se cultivan en la finca, sino que los patios de Palenque son muy extensos y también da para nosotros cultivar Claro. los alimentos acá mismo cerca. Sí. Y que agarra todo entonces. O sea, esa Exacto. tierra es pero bendita Tiene porque... todo aquí, tiene, aquí tengo todo. tiene topocho, limón, naranja, guayaba, De todo, de todo. ají, Sí, ají, caña. todo. Mochita, y una pregunta es que estamos haciendo que ya le pregunté a Joao como una especial en comidas tradicionales o de fin de año, más o menos lo que se come en fin de año. ¿Tú sabes algo del tema de las navidades a veces que se cocina o los Sí, platillos? en las navidades aquí nosotros cocinamos más bien el cerdo. Cerdo frito, cerdo guisado, cerdo asado, como usted quiera, con yuca, con ñame, con plátano. Y de dulces, que ya que es tu especialidad también. Y de dulce, este que está aquí es un dulce especial, porque esto que está aquí no tiene química. Esto que está aquí es sin química. Esto que está aquí limpia la vista, los pulmones, personas estísticas. Bueno, ahora tenemos a nuestro invitado especialísimo, el profesor Ramiro Delgado, del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia, quien nos va a compartir su charla evocando la Navidad en casa. Así que disfrutémosla mientras disfrutamos los sabores de la Navidad. Una de las magias más bonitas que tiene la comida es que cumple dos lugares en la experiencia humana: el mundo fisiológico y el mundo simbólico. Por eso oímos muy frecuentemente alimento del cuerpo, alimento del alma. Esa alma, ese espíritu, esa conexión con el mundo trascendente, existencial, encajado en las diversas espiritualidades y en las diversas religiosidades, nos permite hacer un recorrido muy significativo de cómo cada mundo espiritual y mundo religioso tienen referentes culinarios, tanto desde la materialidad de la comensalía y la circulación y el convite y el encuentro de la común unión a través de la comida, como también todos los referentes del alimento espiritual y los códigos sagrados en torno a la comida. Un saludo muy especial al programa de Diálogo de Saberes y Sabores, porque es una invitación a conversar, a compartir experiencias, conocimientos en torno a ese mundo del saber y del sabor. Sabores que hablan de la comida y de la bebida. Y así como lo decía, el mundo de lo religioso, el mundo de lo sagrado nos convoca en este periodo, prácticamente en este diciembre, desde la noche de velitas al 16 de diciembre con la novena, el inicio de la novena de Navidad, hasta el 6 de Reyes, nos convoca a momentos de encuentro de niños, jóvenes, hombres, mujeres, mayores, abuelitas, mamás, es decir, hay una congregación en torno a la celebración
al misterio del nacimiento del niño Jesús, y esa conmemoración a través de la novena del pesebre está marcada por esas herencias que llegaron de España y que en algunos recetarios particulares se fueron configurando con fórmulas y preparaciones españolas, pero que entraron al diálogo con los productos, diríamos, de esta Colombia y de esta América, desarrollando preparaciones como la natilla, donde está el maíz, pero también otras preparaciones donde pueden estar las harinas de yuca, los almidones de yuca, las transformaciones de los quesos en América distintos a los quesos europeos. Por eso, evocar este encuentro navideño es también evocar en mi experiencia familiar algunos momentos significativos. Yo digo que hay un momento muy especial, aquella de la añoralgia de la infancia o de la niñez, en aquella finca donde no solamente estaban esas preparaciones, diríamos, bastante especiales, como son el buñuelo, la hojuela, la natilla, el manjar blanco y los buñuelitos en miel de azahar, pero está todo el encuentro con el marrano, la marranada y el entorno festivo del marrano y todo el beneficio que termina en la morcilla, los chicharrones, los perniles, los jamones. Es una época de mucha añoranza y de mucha nostalgia de la niñez, y la contrapaso a un momento interesante donde ya yo grande, viviendo con mi mamá, celebrábamos la Navidad en un apartamento donde vivíamos, y ahí combinábamos en términos de las personas que iban del edificio, los niños, las señoras y los sobrinos, los amigos de la familia, es decir, se volvía un convite muy novedoso alrededor del pesebre con sus distintos cuadros bíblicos. Y lo que era la comida de esa novena, lo que se brindaba en la novena, combinaba las preparaciones que la mamá hacía, como las hojuelas, el dulce de mora, la maicena de naranja, pero también conectaba a otros lugares de la ciudad. Es decir, siempre había una generosa presencia de comida, los pan de yuca de Versalles, los buñuelos del santuario, los buñuelos de la iglesia de San José del Poblado. Es decir, siempre procurábamos que hubiese un casado, un matrimonio, una combinación de algo de dulce o de sal, que al final de la novena mi mamá compartía con quienes asistíamos a esa novena. Entonces son dos épocas contrastantes en términos de la culinaria, donde no solo la mamá preparaba algunas cosas para esa novena, sino que involucrábamos algunos productos de la ciudad para hacer esa, diríamos, deliciosa invitación posterior al rezo completo de la novena, alrededor de un pesebre que organizaba sus jornadas o cuadros bíblicos del proceso desde la salida hasta el nacimiento del niño Dios. La última novena es el 24 de diciembre. Y era también muy lindo porque sonaba la música, se entonaban los gozos de la novena, la mamá intentaba que cantáramos en medio de lo poco o mucho, y había algunos instrumentos, las maracas que el papá había hecho, la raspa que el papá había hecho, y obviamente se improvisaban con distintos instrumentos y se generaba un ambiente muy bonito y muy emotivo, donde, repito, siempre la comida estaba, el rezo, el acompañamiento de la música, el canto y el texto bíblico que acompaña tanto la novena formal como las jornadas. Es una época de encuentros y de vida. El pesebre nos convoca y es una memoria muy bonita en este año del año 2020, un año muy difícil, que obviamente tendremos una versión casera, emotiva, de un pesebre que desde 1949 sigue saliendo, se sigue sacando, se sigue homenajeando el misterio del nacimiento del niño Jesús de parte de San José y la Virgen María. Esperamos que el recorrido acompañe otros relatos que quienes nos escuchan nos quieran compartir. Bueno, una primera historia relacionada con la época de la novena, la época decembrina, es que fundamentalmente esa época rondaba en mi casa alrededor del pesebre. El pesebre era el nodo congregador de la experiencia navideña en mi casa. Muy lejanas memorias pequeñas de unas navidades en Ditaires, donde con la abuelita y la familia
nos desplazábamos a pasar la Navidad allá. Y ahí hay una lejana memoria de esa Navidad, de esa Nochebuena, de esa novena, amarrada a la clásica memoria de la Nochebuena en comida. Había natilla, como digo yo, de verdad, había buñuelos que hacían mi tía abuela Tita y mi abuela Benigna. También hacían las hojuelas, hacían el manjar blanco y hacían los buñuelitos en miel de azahar. Esa es una memoria de mi infancia en algunas navidades y en algunas novenas. E igual el pesebre congregaba a la novena y también estaba la otra figura de esa época que era el árbol navideño, que lo hacíamos con unas ramas de pino decorado de Navidad, bombas y algunos adornos navideños. Otra época muy valiosa mía de esa infancia es cuando vivíamos en el Medellín, que era nuestra casa en Jorge Robledo, entre Carabobo y Cundinamarca, en las fronteras entre Prado Centro y el Chagualo. Ahí también obviamente era el pesebre y la novena. No tengo muchas memorias de esos componentes culinarios que acompañaban la novena, pero igual era un pesebre y es un pesebre que yo sigo haciendo, que no solamente evocaba el nacimiento como figura central, sino que todos los días para uno era una novedad levantarse a las 6 de la mañana o empezando el día para ver cuál jornada había organizado mi papá. Es un pesebre de 1946 con las figuras centrales de San José, la Virgen y los Reyes Magos de desgonce, es decir, se pueden mover las figuras para organizar los distintos cuadros bíblicos. Y mi papá un entusiasta y mi mamá entusiastas del pesebre desde que empezó su vida, diríamos matrimonial. El pesebre se lo empezaron a hacer a mi hermano mayor Álvaro, y con el tiempo yo fui enamorándome del pesebre, enamorándome de todo lo que el pesebre implicaba, y obviamente un día mi papá dijo que yo era el que heredaba ese pesebre. Entonces las jornadas era parte de la puesta en escena de cada día, y lo acompañaban figuras que mi papá había encargado a España, a una casa matriz de pesebres que se llamaba La Fortuna, inspirado en el pesebre de la iglesia de Jesús Nazareno, que era un pesebre y era un pesebre muy interesante, porque La Fortuna tenía muchos personajes para armar el pesebre. Entonces el clásico encerado, café con brea, había mandado hacer un telón cuando vivían en Magangué, de un pintor que cuenta él pasó por el río Magdalena y él le encargó un telón, parece ser un pintor francés, no tengo la memoria en este momento del autor, pero el telón está firmado, y ese telón acompañó al pesebre muchísimo tiempo y lo sigue acompañando. Y también encargaron a La Fortuna metros de telón que vendían en esa época pintados sobre papel, y también tenía un telón de boca. También mi papá era con mi mamá muy cucuriacos, y para ese pesebre hicieron una casita del nacimiento muy original, hecha por mi papá, diseñada, armable y desarmable, que conservo y que todavía armo en el pesebre. También el pesebre tenía una cascada de papel celofán con un motor que se movía y sonaba, y también habían hecho una figura muy bonita que era una gallina jabada, de esas que es blanco y negro, y cuentan ellos que la habían comprado en Magangué, la habían sacrificado y la habían desplumado completamente y la habían guardado en el congelador, y con modelo de esa gallina hicieron la gallina que el pesebre tiene. Y obviamente le pusieron las plumas, yo conservo las plumas y periódicamente voy a donde un taxidermista que me recomendó Fernando del Museo de la Universidad de Antioquia para emplumar la gallina. Y cuenta mis papás, contaba mi mamá, que cuando inauguraron y bendijeron el pesebre en Magangué, el sacerdote que lo bendijo dijo que lo más lindo que el pesebre tenía era la gallina y la cascada, y dice mi mamá, relataba que muy emotivamente se había quitado el solideo monseñor y se había acercado a la cascada con la señal de tomar agua. Entonces la casita, la cascada y la gallina con los pollitos que hizo mi mamá, que todavía conservo, son tres piezas muy emblemáticas del pesebre. La cascada no la tengo en funcionamiento, la casita sí, y la gallina. También era muy importante, y por eso vimos en el fondo algunos villancicos, era también poner en el tocadisco el disco.
para cantar al final de la novena, oír algún villancico. Y obviamente mi mamá juntaba el relato, diríamos, católico de la novena con la jornada, con los distintos componentes, las oraciones a San José, a la Virgen, la escena bíblica que se narra en el texto de las jornadas, y obviamente toda la parte de las oraciones la entonaba la mamá. No cantábamos nadie muy bien, pero ella los gozos intentaba que se cantaran con el dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ese es como un primer relato, se hacía en la casa, llegaban personas del barrio, amigos, a veces parientes. Esa es como la primera memoria de mi infancia del pesebre y de la novena y de la celebración decembrina, concentrada fundamentalmente en el pesebre y el árbol de Navidad. No existió ni ha existido en la casa, y yo tampoco lo continúo haciendo, todas las múltiples decoraciones que se usan ya o que la gente usualmente pone casi desde la puerta hasta el baño, pasando por todos los lugares de la casa con decoraciones iluminadas en cosas europeas o norteamericanas navideñas. El árbol de Navidad, el pesebre, las jornadas, la escena de la Navidad, del nacimiento, y seguía hasta enero, hasta el 6 de enero, porque una vez era la escena del nacimiento del 24 al 25, obviamente se armaba la escena, a la medianoche aparecía el niño Jesús, uno ya lo veía el otro día, y ya venían los Reyes Magos, que también son figuras de movimiento, con los camellos y los componentes. Entonces mi papá armaba como todo el proceso de la llegada de los Reyes Magos, y ya el 6 de enero era muy importante esa celebración del 6 de enero, porque también había detalles o regalitos que se ponían en la puerta del cuarto donde uno estaba, alrededor de los zapatos. Siempre había dulces y era un detalle simbólico, también chévere, bonito, un regalo no tan, diríamos, como tan abundante como podía ser el traído del niño Jesús del 24 al 25. Pero contaba mi mamá que para mi abuelo materno, Jesús María Salazar, el sordo Salazar, eran los relatos de cómo en España el 6 de Reyes era más importante en términos de regalos y atenciones para la época navideña, pues porque decían que los Reyes Magos eran los que realmente tenían como el modo, la riqueza, y simbolizaba que llegaban regalos muy bonitos y muy importantes. No he estado en España, pero dicen que la fiesta de Reyes es muy, muy importante en España. Entonces en mi casa teníamos como el doble juego, los Reyes Magos, los zapatos en la puerta de la casa, y también uno madrugar a ver qué dulcecitos, moneditas de chocolate envueltas en papel dorado las ponían en filita, y algún detalle de regalo estaba ahí, pero el peso de lo que llamaban el traído del niño Jesús estaba en el árbol de Navidad del 24 al 25. Esta es como una primera relatoría de la época de esas Navidades en Ditaires, con la abuelita, la tía abuela y las hermanas de mi mamá y todos nosotros que nos mudábamos. Se llevaba el pesebre, se cargaba el pesebre, se transportaba el pesebre y se armaba ya en las condiciones. Ha sido un pesebre que se ha armado en todas las condiciones, desde Magangué, desde la casa de Jorge Robledo con Cundinamarca y entre el barrio Prado y el Chagualo. En la casa de la abuelita en el poblado también se armó. Después lo armamos mucho tiempo en una finca que vivimos por San Lucas. Se armó en un apartamento en el poblado en La Concha, en la 10 con la 26, y ahora donde yo vivo yo también lo sigo armando. Es decir, ha sido un pesebre que cada Navidad se arma con distintas condiciones, pero no se deja de sacar el pesebre. A veces hacemos todas las jornadas completas, a veces se hace solo el nacimiento, todo, o sea, las circunstancias lo van dinamizando y lo van articulando.
Padre de María Santísima. El amor que le tiene se hizo bajar del cielo a la tierra hasta ponerse en un establo. Por su colaboración, profe, de verdad gracias. Los invitamos a todos ahora a este momento que viene, que es casualmente la charla sobre el origen de la novena para el aguinaldo. Aquí hay varias preguntas, ya desde mi prima Marta tiene unas dudas bien buenas que como que llaman la atención un poco sobre un tema muy conocido, el tema de la novena, pero muy desconocido su autor. Entonces, pues tengo la oportunidad de yo hacerles esta pequeña charlita sobre la novena para el aguinaldo de Fray Fernando Larrea, que fue un franciscano de 1700 más o menos, que en 1784 se publica la primera novena para el aguinaldo, que es la que actualmente algunos de esos partes de esa novena que fue escrita hace tantos siglos aún perviven hoy. Es uno de los fenómenos realmente que llaman la atención porque es un fenómeno latinoamericano único. Algunas de las personas piensan claramente que la novena la rezan en todo el mundo, ¿sí? Y que todo el mundo hace la novena de Navidad. Pareciera una cuestión de ese tipo como universal, ya que diferentes novenas se han expandido a través de la Iglesia católica sobre todo, a devocionarios, todo tipo de rezos, a través de la historia han englobado a la Iglesia Universal. Pero resulta que el rezo de la novena para el aguinaldo no. Entonces quiero presentarles a estos dos personajes hoy, ¿sí? Este es don Fray Fernando de Jesús Larrea, que nació en 1699 hasta 1773, y esta es la Madre María Ignacia, de 1856 a 1910, ella bogotana. Entonces tenemos acá dos personajes. ¿Alguno conocía a estos personajes? ¿Alguno? ¿Nadie? No, señor. ¿Pistas? Esta es una monjita acá del centro del Monasterio de la Enseñanza, ¿sí? María Beltigla Samper, ya vamos a hablar de ella y es muy conocida. ¿Cuántas ediciones, otro bola de maní de esas que tiene ahí mi amigo Edwin en la mano, cuántas ediciones de la novena tradicional de aguinaldos hasta hoy existen? ¿Alguna bolita de maní al que conteste? ¿Cuántas existen más o menos? 5. 5, sí, va muy bien, ¿ya? Muy bien todos. Dice este experto, don Álvaro Garzón Marta, una de las personas que me ayudó bastante a realizar este trabajo, ya les cuento la anécdota. En el siglo XX la popularidad de la novena, que no de su autor, como dijimos, alcanzó niveles inimaginables para su obra, para una obra de su tipo. Los ejemplares de sus ediciones se cuentan hoy por millones. Don Álvaro Garzón Marta tuvo la gentileza de brindarme a través de su libro, casualmente el catálogo descriptivo de la Imprenta de Colombia, el frontispicio de la primera edición, que es de 1784. Entonces esa es una de las cosas que realmente rescatan todas estas personas bibliógrafas que nos ayudan a rescatar esa memoria. Entonces uno se da cuenta de que la novena primero es bastante antigua y que su primera impresión data desde 1784. ¿Dónde se rezó la novena? Es una pregunta que corresponde al territorio. Entonces ya hablamos un poquito. ¿Dónde se rezó, Marta? ¿Dónde dice que se rezó la novena? ¿Dónde creías? En Boyacá, muy bien. Usted dijo en todo el mundo, ahora cambió la charla y dijo que en Boyacá. Ella dijo que en Israel nació la novena. Entonces, ¿dónde creen que de pronto se rezó la novena o se ha rezado la novena? Pues creo que fue San Francisco cuando estuvo en Asís, fue el primero que organizó la novena y a partir de ahí pues se extendió por medio de los franciscanos. Esa parte sí es conocida sobre todo por el misterio egregio, que es donde se fundó lo de la tradición del pesebre. Entonces eso también es como una pequeña confusión que hay porque ahí todavía no había novena del aguinaldo. Entonces la novena nace precisamente con este escrito de Fray Fernando de Jesús Larrea, el padre Rea, como le vamos a decir. Entonces, ¿por qué Rea? Porque así le decían de cariño al padre, los amigos. Entonces puse los viajes del padre Rea. Resulta que este era un fraile franciscano que pertenecía a todo el virreinato de la Nueva Granada, pero esto atravesaba, como los franciscanos tenían repartidas diferentemente las diócesis y sus provincias, entonces la provincia ocupaba casi desde Lima hasta La Guajira, realmente ocupaba toda Colombia y parte de Venezuela. Entonces los viajes del padre Larrea eran bien extensos, realmente él partía por acá, hay un viaje que describimos más adelante, que si no estoy mal está acá. Siguiendo los recorridos del misionero franciscano encontramos cómo fueron registrados los viajes del padre Larrea. Él registraba a mano, ojo ese detalle porque quiero resaltarles el detalle de manuscrito,
porque de ahí parte mi tesis del texto donde planteo. Nota, letra, puño y forma del padre Larrea, donde él narraba autobiográficamente todas las cartas y todos los viajes que hacía. Esa es una obra que quiero resaltar, por eso la puse en la diapositiva, porque es un libro que encontré bastante dañado en Cali, que son los viajes misioneros del padre Larrea, franciscano. El Alfonso Sadasky recopila todos los viajes de Larrea y realmente viajó más que el Papa, creo, a caballo. El man se hizo unos viajes, como unos 50.000 viajes hasta Santa Fe, hasta la provincia de Lima, y eso es bastante terreno, incluso llegó hasta Cartagena. Entonces son viajes que realmente estos misioneros eran realmente agrestes en sus misiones. Entre las crónicas de su travesía está acá un ejemplito que es de Trujillo, Perú, va a Guayaquil, Jijipapa, Portoviejo, Pichota, Charopó, Montecristo y Quito, para luego recorrer parte de la actual Colombia desde el Cabildo de Barbacoas a Santa Fe, donde llegaría en 1748, pasando por Popayán, por Pital y por Neiva. Esos son datos que uno va levantando por ahí y realmente sirven para hacerse una imagen real de lo que estos misioneros hacían. Piensen un poco que es una especie de diáspora lo que empieza a ocurrir acá, porque el misionero iba hablando, iba compartiendo sus textos, tal vez manuscritos, ¿sí? Porque en esta época vamos a ver también quién era Larrea, y en qué trabajaba, porque eso también influye mucho en su difusión de la novena. El origen franciscano de la novena, ¿no? Que a veces nos confundimos con la cantidad de órdenes que existen o que llegaron. Acá vemos al fraile franciscano, estos son los cistercenses o los trapenses, acá un cartujo que son los monjes de San Bruno, que son de extremos contemplativos, y los dominicos. Los más misioneros entre ellos fueron los franciscanos y los dominicos, que eran los que ocupaban los territorios, y los jesuitas, ¿no? Entonces, para que los distingan también un poco. Vamos a hablar entonces, a entrar en el tema de las novenas y las misiones franciscanas neogranadinas. Había un tema especial con el tema de las novenas. O sea, realmente la gente trabajaba el padre Larrea a través de esto, de estas novenas. Yo quise poner a Larrea en cifras como para que vieran el tipo de personaje que era Larrea. Teólogo, lector jubilado, es una persona que hace 15 años más de estudios, completa 15 años de estudios de teología, filosofía y todo eso, además de ser doctor en teología. Era misionero, filólogo también y autor místico, dicen acá. Entonces, datos relevantes para los colombianos es que fue presidente de Propaganda Fide en Popayán, y él fundó el Colegio de Misiones de San Joaquín en Cali, que es el convento franciscano que ustedes ven hoy allá, junto con la iglesia, la Capilla de la Inmaculada Concepción. O sea, es una obra monumental caleña que tenemos grata recordación todos o muchos que conocemos Cali, pero también sabemos que pocos saben que la fundó el mismo autor de la novena. Entonces acá también fue nombrado comicial de todas las misiones subamazónicas. Acá hay una parte fundamental dentro de la historia de Larrea, porque él estuvo en Putumayo, Caquetá, en los Andaquíes, donde se hablaban miles de lenguas, tanto que él tuvo que hacer y se le adjudican el arte de la lengua general oseona. Entonces, como filólogo entendió esto, tradujo muchos de los textos religiosos, novenas y todo este tipo de rezos a las lenguas indígenas. Entonces es un adelantado a su tiempo, porque casi siempre se hablaba de que las lenguas vernáculas pues tenían que ser, pero todo se hablaba en latín, y él trata de hacer en estas misiones esto. También escribió muchos trataditos chiquitos, el Remedio Universal de la Pasión, otras novenas. Entonces era un escritor realmente piadoso, místico en alguna manera, porque lo que él escribe también es bien importante. De esta lengua general de los misioneros lenguarraces franciscanos formaron arte y confesionario y catecismo, libros o textos que son muy conocidos, aunque casi todos ejemplares que hayan ido a parar a manos de los extranjeros que nos visitan. Esta es una queja de este autor, ¿no? Arcila le puya un poquito porque dice: todos los documentos realmente de esa época no están acá en Colombia, ¿no? Sino que fueron llevados a los museos europeos o fueron sonsacados de alguna manera acá. Entonces los investigadores no tenemos forma muchas veces de asirnos a documentos reales donde podamos sacar ciertas conclusiones. Pero realmente hubo muchos textos que se hicieron especialmente tanto para los indígenas como para las hijas espirituales o hijos espirituales del padre Larrea. Es decir, él compartía en medio de esas misiones. Entonces háganse la idea. Yo los invito siempre a que se imaginen un poco las cosas, porque Larrea, además de ir cansado y misionar con un dominico que era su llavería, pues su amigo, se dedicaba a escribir por las noches para dejarle los escritos manuscritos. O sea, usted no reproducía eso en una imprenta, sino que el original lo dejaba, iba dejándolo por lado y lado. Partiendo de eso, la parte manuscrita
es bien importante lo que se va a plantear después. Acá vemos esta la encontré, no tiene mucho que ver, pero es navideña de 1875. Pero es para que ustedes vean un manuscrito. Se diferencia el manuscrito de la imprenta por los tipos móviles, ¿no? Entonces ya realmente los manuscritos son valiosísimos, casi siempre son únicos. Y hablamos del manuscrito de la imprenta, de la lectura a la oralidad, la diáspora oral de una textualidad. Y yo quería conjugar ahí un poco el tema nuestro de cuando nosotros decimos: dulce Jesús mío, mi niño adorado. Esa cuestión de que tenemos nosotros metidos, atravesados el texto, un texto que ya no es leído, sino que ha sido oralizado, y que además de eso se ha convertido en una diáspora que hemos llevado a los diferentes países. Porque ustedes también parte de esto, pensamos con Edwin, cuando uno vive en el extranjero se siente muy solo, y una de las cosas que más lo amarraba a uno, así fuera o no fuera creyente, era la novena de Navidad y esos recuerdos. Entonces nuestra invitación también es a que nosotros revivamos y entendamos por qué esta manifestación textual de un texto tan antiguo resultó una diáspora oral cultural que ha penetrado a lo más profundo de la cultura y del patrimonio colombiano. El padre Rea, como les decía el apócope porque lo llamaban de cariño, como yo ya soy amigo de él, pues le digo el padre Rea, dejó un legado que es realmente significativo para nosotros. Esa súplica al Eterno Padre, que reza: benignísimo Dios de infinita caridad, que así amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro unigénito la mejor prenda de vuestro amor. Realmente la calidad literaria del padre Larrea pues es indiscutible frente a estas frases que realmente empiezan a encontrar en nosotros un eco en cada vez que las nombramos. Vamos acá concluyendo diciendo, pero ¿cómo viene acá a amarrarse la Madre María Ignacia? Resulta que una de las hijas espirituales del padre Larrea era María Clemencia Caicedo. Era una de las bienhechoras del Monasterio de la Enseñanza, que es acá en el centro de Bogotá, que es más o menos donde está el Centro Cultural García Márquez, por ahí se ubica más o menos en esos territorios. Era el confesor de ella, ¿no? Y entonces en esos tránsitos, en esos textos que él mandaba a sus hijas espirituales, seguramente ella recibió de parte del padre Larrea muchas cartas. Entre ellas seguramente les hizo llegar la novena para el aguinaldo, es lo que creemos nosotros. Entonces mi hipótesis, o nuestra hipótesis que construimos a través de lo que estamos haciendo, haría circular en primer término en forma de manuscrito la novena para el aguinaldo, que luego sería difundida entre estudiantes y religiosas por el Monasterio de la Enseñanza, como podemos conjeturar en ese testimonio de una de las cartas del padre Larrea. Entonces encontramos una carta del padre Larrea donde él le envía a la Madre María Ignacia uno de los textos que no lo cita, hubiera citado pues ya teníamos la hipótesis comprobada, pero cita que le enviaba estos documentos. Así fue seguramente que se mandó a imprimir, la madre recibe el texto, tiene el texto. Hay un tema mucho más largo y mucho más largo de desarrollar acá, que es el de las imprentas. La primera imprenta es de los jesuitas, está en Cartagena, la traen a Bogotá, ellos son los únicos, entonces uno empieza a rastrear, pero al impresor le tuvo que llegar un manuscrito, ¿sí? Pensamos que el manuscrito que le llegó era el que le había enviado el padre Larrea a la madre Caicedo. Posteriormente vamos a inferir, ¿sí?, que llegaría este manuscrito también al taller tipográfico de Antonio Espinosa de los Monteros, que era la única tipografía que había. Los jesuitas tenían la primera, los jesuitas sufren esta expulsión de todos los reinos por el decreto de expulsión, entonces que la única tipografía que quedara era la de don Antonio Espinosa de los Monteros. Y parece que esta impresión es la que le llega a las manos de la Madre María Ignacia, que es hija, Bertilda Samper Acosta, que de pronto si no la conocen, es hija de la famosa Soledad Acosta Kempel, que es una de las autoras del siglo XIX más conocidas en Colombia. Entonces Bertilda es también hija de una persona, obviamente, de una cultura literaria muy amplia, y Bertilda es quien retoca y le parecen las consideraciones un poco pasadas de moda para su época. Era un texto del siglo XVIII, ya está en el siglo XIX, y las acomoda, y esas acomodaciones son las que perduran hasta hoy. Nosotros rezamos entonces hoy la novena de esta mezcla, de estas dos novenas, de estas dos escrituras, en las que se conservan el dulce Jesús mío de Larrea, el benignísimo Dios de infinita caridad. Y encontré un texto que del padre Tiborio
Tiberio, obispo de Manizales, de 1956, donde hace una alerta precisamente analizando por qué variaron las consideraciones y cuáles eran sus fuentes, que es un verdadero hallazgo porque él dice y señaló que son sacadas del padre Grou y 7 sacadas del libro del padre Faber, Belén y Misterio de la Santa Infancia. Se creía obviamente que la mayoría ensacadas de la mística Ciudad de Dios, obra de esta concepcionista, Sor María de Jesús Agreda, muy famosa, pero entonces empiezan a aparecer documentos que tienen otras fuentes y nos empiezan a indicar hacia dónde va el texto original y cómo se llegó a fijar. ¿Se ha fijado totalmente? ¿Un texto se fija? No. O sea, nuestra gran hipótesis es que esto se sigue transformando, siguen haciendo novenas, la novena del migrante, la novena de los negros, como veíamos con el niño Jesús negro, la novena de los desplazados. Todas estas particulares pierden la pureza, no hay tanta pureza, no creo. No me inclino hacia allá. Solo quisiera cerrar con que al parecer se aclararía que la autora de las consideraciones efectivamente fue la Madre María Ignacia, sea donde las haya sacado, y una de sus principales novenas que se difundió, y que es la que tenemos hasta hoy, que la editamos casualmente en este libro que hicimos de la catedral, es que es como una novena, la tradicional, es precisamente la que aprobó Monseñor Bernardo Herrera Restrepo en 1910. Entonces hasta ahí los dejo con este chisme, y espero que por lo menos el chisme les haya gustado. Bueno, si queremos ya llegar a un final, vamos a compartir con nuestros queridos comensales invitados el resto de la jornada. Acá vamos a departir, hay muchas preguntas, muchas cuestiones, seguir saboreando estos sabores. Edwin, ¿cómo te pareció la jornada? Pues muy enriquecedora de experiencias, de vivencias, de las personas que estuvieron aquí, que también nos han compartido muchos saberes y que espero se sigan enriqueciendo mucho más con los saberes que ustedes tienen allá, desde sus casas, desde donde se encuentren. La idea es que esto crezca, que nos alimentemos esta experiencia, porque cada uno trae saberes distintos y cada uno trae vivencias diferentes. Entonces lo que más nos juntó a Juan y a mí fue esa búsqueda de poder enriquecernos más de los conocimientos y de las experiencias y vivencias de la novena y de la Navidad en el país y fuera de él también. Ahora quiero invitarlos a todos a que vivamos una novena virtual. Vamos a transmitir desde QADN todos los días a las 8 de la noche. Vamos a repetir nuestro capítulo 1 de la novena de Aguinaldos. Y como esto queríamos completarlo no solo con ideas, sino también socialmente, invitamos al Padre Milton Córdoba de la diócesis de Quibdó a que se vinculara con nosotros en un proyecto. Así que nuestra idea es que el 23 de diciembre muchos de los que estamos acá y los que nos están escuchando donemos para que el Padre Milton le pueda celebrar la Navidad a 500 niños en Quibdó, que están en unas situaciones realmente lamentables de violencia, de inundaciones y calamidades que, como tenemos la pandemia, son muy graves. Así que les voy a dejar el video del Padre Milton, su idea de la Navidad en Chocó. Estamos en el departamento del Chocó y queremos contar un poco cómo se celebraba la Navidad en otroras y cómo se celebra hoy. La Navidad en los años pasados era muy diferente. El pesebre se armaba en una casa de la comunidad. Ahí se reunía toda la comunidad para cantar. El árbol de Navidad era una rama seca, se le decía chamizo, y esta era decorada con algodón y hojas de papel barrilete. Era allí donde se reunía pues toda la comunidad y cantaban los villancicos tradicionales, como Tutaina, el burrito sabanero, Antón Tiruriruriru, Cocorobé. En la novena se repartían dulces, pero eran dulces tradicionales. En las casas se hacían productos típicos para compartir
tales como masa fritas, birimbí, que es producto del maíz, dulces de papaya, dulces de guayaba, cocadas, envueltos de maíz de choclo, y eso, que no faltaba nunca el pan ayemao, donde se le echaba mantequilla y también se comía con el dulce. Las maracas se hacían de tapas de gaseosas y de cervezas, y se les denominaba chicharras, que eran colocadas en un alambre dulce. No habían maracas como en este tiempo. Los niños eran felices, corrían a jugar. Después de las novenas se hacían rondas, se jugaba el arrancayuca, que es pegarse de la cintura a arrancar el otro donde está cogido, y había que dar la forma de arrancarlo donde estaba. Se jugaba Jamie, congelado, el conde, se hacían fogatas. También se hacían tertulias desde las novenas o después de la novena, donde los mayores contaban historias, mitos y leyendas. Estamos hablando pues que nuestra tradición es una tradición oral. Los niños se sentaban alrededor de los adultos solamente a escuchar, que el otro día estaban repitiendo todo lo que habían contado los adultos el día anterior. El día de la última novena de la Navidad se culminaba con un plato típico, ya fuera sancocho, pastel, arroz arrecho y por supuesto que ahí estaba la fiesta. Hoy en día uno mira que la Navidad es muy distinta. Ya hay una Navidad muy tecnificada. Han surgido nuevos villancicos, los arrullos, pero también los niños en su mayoría, pues son ellos solos los que van a la Navidad, a la novena, porque ya los adultos no tienen tiempo para compartir con los niños. Y en ocasiones los niños van por el juguete que le van a dar. Si no hay regalo, muchas veces no van. Entonces, como la invitación es esa, no podemos perder nuestra tradición de tiempos anteriores donde la gente se sentaba y cantaba y jugaba en torno a la novena. Desde el Chocó, desde Quito, les habló el padre John Milton Córdoba Mosquera, director de la Pastoral Social de la Diócesis de Quito. Bendiciones para todos y todas. Acá nos vamos a quedar entonces escuchando el resto de testimonios a nivel nacional de todos los que nos han compartido. Los invitamos también a que los compartan a nuestro WhatsApp. La idea es cartografiar todo el territorio que se pueda en Colombia, inclusive en otros países, sobre cómo es su experiencia en la Navidad. Aquí entonces les dejo la información también y los volvemos a esperar en su programa Diálogos de Saberes y Sabores de Pirotecnia Cultural. Salud. Vengo de